Las culturas del Paleolítico Superior se caracterizan por muchas cosas, y una de ellas es el arte. El arte nace en este momento. Bueno, ahora podríamos llegar a bajar el origen del arte al Paleolítico Medio. Pero ¿cómo es que surge el arte? ¿Y cuándo fuimos conscientes en la sociedad actual de que este arte rupestre era prehistórico? La evolución de la humanidad durante los últimos 2 millones de años nos ha ido dejando evidencias en el registro paleontológico y arqueológico. Gracias a esto podemos ver cómo se van desarrollando algunas de las características que nos han hecho humanos, pero muchas otras no dejan registro, al menos directo. Por ejemplo, que durante el Paleolítico Inferior se desarrolle la industria achelense, una industria que en ocasiones dio lugar a bifaces perfectamente simétricos, que la persona que los hizo sabía lo que estaba haciendo. Costumbres como la recolección de conchas o incluso de fósiles, el uso de pigmentos o la elaboración de adornos, que ya ocurren en el Paleolítico Medio. Todas estas señales nos dan ciertas pistas de que en nuestro linaje la existencia de un mundo simbólico es bastante antiguo, así como la capacidad de abstracción, o un sentido de la curiosidad, o una apreciación de la belleza desde hace decenas o cientos de miles de años. Pero es cuando los humanos modernos llegan a Europa, durante el último periodo glaciar, que aparecen las primeras manifestaciones materiales de arte, en forma tanto de arte rupestre como de arte mueble. Mucho se ha hablado y especulado acerca de cuál sería el sentido del nacimiento de este arte. Por ejemplo, Henri Breuil, arqueólogo y sacerdote, proponía que este arte figurado y plasmado nacería a partir de ciertas ceremonias o representaciones dramáticas en las que algún miembro de estos grupos, de estas tribus, representaría animales, posiblemente usando sus pieles, sus cráneos o sus cornamentas, y que las representaciones de animales, tanto en las pinturas rupestres como en el arte mueble, tendería a estar imitando estos rituales, estos simbolismos. Aunque sea una idea muy atractiva, lo cierto es que no tenemos ninguna evidencia sólida como para poder tomarla en serio como hipótesis científica y no podemos contrastarla. Pero bien, surgiera de un modo o de otro, a partir de hace unos 40.000 años empiezan a aparecer manifestaciones artísticas en cuevas profundas, también en abrigos. También se conocen casos al aire libre, aunque están peor conservados, así como representaciones sobre objetos de piedra, de hueso o de marfil. Pero la sociedad moderna no siempre fue consciente de que estas representaciones artísticas eran prehistóricas. Y es que hasta mediados y finales del siglo XIX no se empezó a fraguar la ciencia prehistórica. Antes de esto, por supuesto, algunas cuevas en las que había pinturas paleolíticas eran de sobra conocidas, pero su interpretación era otra. Es especialmente curioso que la cita más antigua escrita sobre unas pinturas rupestres data de 1575, de pleno siglo XVI, en escritos de François de Belforget, en los que cita la presencia de pinturas en la cueva de Rufiñá, pero no las interpreta de ningún modo. No se moja. En otros casos, tanto las pinturas rupestres como los grabados fueron atribuidas a los pueblos célticos, ya que durante mucho tiempo se consideró que los celtas eran los habitantes primigenios y más antiguos de Europa. Así, por ejemplo, se interpretaba el arte paleolítico de Beirer o de Chafort. No fue hasta 1864 que Edouard Lartet encontró en la cueva de Le Madeleine, en Dordoña, un fragmento de marfil de mamut con una representación de este animal. Lartet lo interpretó como una representación prehistórica del propio mamut, y esta fue tomada como la primera evidencia de que los humanos del Paleolítico fueron los primeros artistas. Durante las 2 últimas décadas del siglo XIX se produjo el descubrimiento de la cueva de Altamira y toda la polémica se desató en torno a esta cueva de Cantabria. Ya hablamos en otra ocasión de esta historia, ¿la recordáis? Los últimos años del siglo XIX fueron testigos de descubrimientos de cuevas con pinturas y grabados, sobre todo en Francia, que sentaron las bases para la resolución del caso Altamira. Henri Breuil demostró la autenticidad de los grabados y pinturas de la cueva de la Mousse. Asimismo, participó en el descubrimiento de otras cuevas, como el Escombarels o Font de Gaume. En arrancar el siglo XX se sucedieron continuos descubrimientos de arte paleolítico. A destacar, por ejemplo, el descubrimiento de la cueva de Lascaux en 1940 o la más recientemente descubierta cueva de Chauvet en 1994. Asimismo,
Muchísimas son las cuevas y abrigos, tanto con arte rupestre como arte mueble, en la península ibérica, en especial en la cornisa cantábrica y en el Levante. Si os interesan estos temas, seguiremos indagando en ellos, así que para no perderos un detalle de todo esto, recordad, suscribiros al canal, darle al botón de la campanita para recibir notificaciones de cada vídeo nuevo, seguirnos en las redes sociales de la Fundación PALARC y recordad pasaros de vez en cuando por nuestra página web, donde podréis leer la última actualidad de paleontología humana y arqueología. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje por nuestra historia. Muchas gracias.